Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, en el nombre del Señor Jesús. Es un gusto llegar hasta ustedes a través de este medio que nos ven y nos escuchan y saludarles y compartir con ustedes la palabra de Dios, que es lo más importante en nuestro tiempo y en todos los tiempos. Hoy les voy a leer los primeros 4 versículos de la carta a los Hebreos, que dice textualmente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La carta a los Hebreos encabeza las cartas judeo-cristianas que fueron escritas a las comunidades hebreas que se convirtieron al cristianismo a partir del día de Pentecostés. Entonces, esta carta es la más importante, la más extensa, porque esta carta es una explicación comparativa entre lo que fue el antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto. Estos 4 versículos nos dividen la revelación de Dios en 2 grandes partes: el Antiguo Testamento, que son 4.000 años, y el Nuevo Testamento, que son los primeros 100 años del cristianismo. El versículo 1 resume en tres renglones, resume 4.000 años de historia, 5 dispensaciones y 7 pactos. Y todo lo resume en un solo versículo, diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien hizo el universo, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, y quien, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así, a simple vista, se ve la importancia de la venida del Hijo de Dios al mundo, quien es la revelación de Dios manifestado en carne. Los 4.000 años de historia, las 5 dispensaciones y los 7 pactos se pueden resumir en un solo versículo. Pero para hablar del Hijo de Dios, el escritor necesitó 3 largos versículos y palabras muy dicientes para describir quién es el Hijo. El Hijo es el hacedor, el sustentador y el poseedor del universo, o sea, todo respecto al universo. En cuanto a su deidad, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, esta expresión ya también la había dicho el apóstol Pablo en 2 cartas anteriores, como la carta a los Corintios, 2 de Corintios 4, 3 hasta el 6, dice: si nuestro evangelio está encubierto,
entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones, iluminándonos en la faz de Jesucristo. O sea que allí también se habla de que Él es la imagen. Y en Colosenses 1, a partir del verso 12, dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, por las riquezas de su gracia. Él es, el Hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Y Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, porque así agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Entonces, esto es de suma importancia para el cristiano, entender que el Hijo de Dios es la manifestación de Dios en carne, como dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado, Él lo ha dado a conocer. O sea que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Los postreros días comenzaron o empezaron con la venida del Hijo de Dios al mundo. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios nos habló a través primero de la creación. La primera revelación de Dios al hombre fue su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Salmo 19, verso 1. Romanos 5:20 dice: porque las cosas invisibles de Dios, como son su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, de manera que son inexcusables. Entonces, todo lo creado muestran las huellas del Creador. Entonces, esa fue la primera revelación. Luego, cuando Dios tuvo contacto con los hombres, con Enoc, con Noé, con Abraham, entonces Dios trató con ellos. Y estos hombres le respondieron a Dios y a través de ellos Dios hizo promesas. Dios los apartó para que fueran su pueblo. Así, en la era patriarcal, el patriarca era el profeta, el sacerdote y el juez, porque el pueblo de Dios era una familia y el jefe de la familia era el que ostentaba esas dignidades y transmitía la revelación en forma oral. Hasta cuando Dios llama a Moisés para que vaya a Faraón y le diga: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Entonces, esta historia que está en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, entonces contiene cómo Dios habló con Moisés, cómo Dios lo guió para la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Y entonces
A partir del Sinaí, del capítulo 19 de los Hechos, de Éxodo, a partir del capítulo 19 de Éxodo, Dios le dijo estas palabras allí en el Sinaí. Si vosotros oyereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Ahí comienza el trato de Dios con Israel, y a lo largo de los restantes libros del Antiguo Testamento se registra el trato de Dios con esa nación en la redención de Egipto, en la travesía del desierto, en la conquista de la tierra prometida, en la monarquía como una nación dirigida por Dios a través de los reyes. Y todo ese Antiguo Testamento es el trato de Dios con esa nación. Pero entonces el Nuevo Testamento comienza con la venida, con la aparición del Hijo de Dios, que es la última y más grande revelación de Dios a la humanidad. Entonces, por eso la primera comparación entre lo que fue el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento son estos 4 versículos del capítulo 1 de Hebreos, donde se demuestra que Jesucristo es superior a los patriarcas, superior a los profetas, superior a todo lo que fue antes. O sea que todo lo que sucedió antes fue preliminar y preparatorio, pero que el Nuevo Testamento es el cumplimiento y la perfección. Así que tenemos en estos primeros versos la primera comparación para mostrarnos la excelencia y superioridad del Hijo de Dios sobre todo lo que sucedió antes. Y esto nos debe llevar a contemplar la importancia de esta revelación, y que precisamente fue escrita a los hebreos, o sea, al pueblo que había sido educado y criado en las enseñanzas del Antiguo Testamento, las enseñanzas de los patriarcas, las enseñanzas de la ley, las enseñanzas de los profetas, las enseñanzas de los salmos, porque el gran problema que tenían los hebreos era que estaban tentados a volverse al judaísmo, porque no comprendían quién era el Hijo de Dios, por eso le rechazaron, y tampoco comprendían la magnitud de su obra, que fue el sacrificio de la cruz para redimirnos de toda iniquidad y preparar para Él un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que, amigos, con esta primera enseñanza vamos a continuar a través de toda esa carta, mostrando que el Hijo es superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a la creación, superior a Moisés, superior a Aarón, superior al santuario terrenal, superior en todo, superior a los sacrificios, superior a las ofrendas, en fin. Y eso es importante que lo entendamos hoy para que no nos dejemos deslumbrar con las ideas mesiánicas de que para obtener las promesas hechas por Dios a Abraham hay que buscar las raíces hebreas para poder saber si nuestros apellidos corresponden a esos linajes. Porque en Gálatas está bien claro cómo recibimos la bendición de Dios a Abraham prometida
en el capítulo 12 de Génesis, versículo 3, donde dice que en la simiente de Abraham serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas que se habían descaminado, yendo tras el judaísmo, entonces él les explica en el capítulo 3, verso 26 y siguiente, diciendo: porque ahora todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, donde no hay judío ni griego, siervo ni libre, varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. O sea que esa bendición que Dios le prometió a Abraham, de que en la simiente de él serían benditas todas las familias de la tierra, se recibe por Cristo, no por el apellido, porque él es la simiente de la mujer, él es la simiente de Abraham, él es el Silón de Judá, él es el retoño de David, en él están cumplidas todas las promesas. En el capítulo 1 de 2 de Corintios, versículo 18, dice que la predicación que hemos hecho a través de tantos años no ha sido sí, no, sino que ha sido sí en Jesucristo, porque en Él son cumplidas todas las promesas de Dios. Jesucristo es sí con tilde y en Él amén, porque todas las promesas de Dios se cumplen en su Hijo, o sea, en Cristo. Cristo quiere decir Mesías, quiere decir ungido. Cristo es el título del ministerio del Hijo de Dios que Él ejerció durante sus años que estuvo en Israel, los 3 años y medio, los últimos 3 años y medio, Él ejerció ese ministerio porque así lo declaró la revelación divina que vino a la mente de Pedro según el capítulo 16 de Mateo, versículo 17 y 18, cuando el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, diciéndoles: vosotros, ¿qué decís que yo soy? ¿Quién yo soy? Y ellos se quedaron mudos, no tenían la respuesta. Pero vino una revelación a la mente de Pedro, y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que la revelación es esa, que Jesús es el Cristo, es el Mesías, y que el Mesías es divino, porque es hijo del Dios Altísimo. Por eso Él nació y vivió sin pecado, porque Él no fue engendrado por el hombre que tiene la naturaleza adámica, la naturaleza pecadora, sino que Él fue engendrado por el Espíritu de Dios. Eso también refuta lo que algunos alegan, que cuando en Colosenses 1:16 dice que Él es el principio de la creación, algunos arguyen que Él es el primer ser creado. No, Señor. El Hijo no fue creado, fue engendrado, que es diferente. Engendrado en la Virgen y nació de ella. Por eso, desde Génesis 3:15, cuando dice la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, se estaba diciendo que una virgen iba a concebir.
del Espíritu de Dios, porque la mujer no tiene la simiente. En el caso humano, la simiente la tiene el hombre. La mujer es el vaso o el molde donde esa simiente se gesta hasta convertirse en un niño. En el caso que nos ocupa, fue el Espíritu de Dios que vino sobre esa virgen y ella concibió del Espíritu de Dios y gestó un niño que nació, y cuando nació los ángeles proclamaron allí a los pastores que estaban atemorizados por ver a la incursión de los ángeles en los campos de Judea, pero ellos le dijeron: no temáis, porque os damos nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que el Hijo de Dios es la última y más grande revelación de Dios a la humanidad. Dios se reveló muchas veces y de muchas maneras en otras generaciones, en otras dispensaciones, pero la última y más grande es la venida del Hijo de Dios. Por eso Pablo, para decirlo, usó dos palabras muy importantes. Dijo indiscutiblemente. Indiscutible es lo que no se puede discutir. Las teorías, los argumentos, las ideas se pueden discutir, pero los hechos no se pueden discutir porque están ahí. Históricamente, el hecho de que una virgen concibió del Espíritu de Dios y de ella nació un niño, nadie lo puede negar. Es un hecho histórico. Hasta los judíos que no creen que Él fue el Mesías, sí creen que Él nació y vivió allí en la tierra de Israel. Porque cuando los turistas van a Israel y el guía que les corresponde es judío, ellos lo llevan a Belén y le dicen: ve, aquí es donde nació el paisano. O lo llevan al lugar donde construyeron el templo del Santo Sepulcro. Aquí fue donde enterraron al paisano. O sea que ellos sí reconocen que él nació, vivió allí. Lo que ellos no reconocen es que él sea el Mesías. Entonces, por eso es indiscutible. Y la segunda palabra que Pablo usó fue grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, ese es un misterio que estuvo escondido desde los siglos en Dios, pero que en el cumplimiento de los tiempos Dios se manifestó de esa manera. Y eso es grande, porque como ese Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, que extiende los cielos como una cortina para morar, que encierra las aguas en el hueco de su mano, que pesa los montes y los collados con una balanza, como un tendero pesa una libra de arroz, que ese Dios viniera al mundo en un niño y que como tal anduviera en su pueblo Israel y lo llevaran a la cruz para pagar la culpa de nuestros pecados y resucitar de los muertos para nunca más morir, para vivir eternamente y salvar a todos los que le invocan, porque para eso vivió, murió y resucitó para ser nuestro Salvador. Así que, amigos y hermanos, la próxima cita será, Dios mediante, la semana entrante, y entonces veremos los ángeles y el Hijo.
porque los ángeles tuvieron un papel importante en el Antiguo Testamento, pero el Hijo, como dice el verso 4, fue hecho superior a los ángeles. Dios les bendiga y esperamos encontrarnos la próxima semana con otra explicación del Hijo y los ángeles. Amén.